aquí reunidos vamos a terminar un poco la enseñanza que veníamos viendo, ¿no? Estábamos por ya terminarla, pero quedaban algunos aspectos ahí medios inconclusos y estaba mirando hace un rato que por ahí podíamos dedicarle unos 3 temas más a esta serie, pero ya hay algunos temas que hemos tocado, ¿no? En otras oportunidades, así que vamos a tratar de cerrar esta serie, ¿no? Del fruto del Espíritu. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tomen asiento, gracias a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, la palabra del Señor. Y vamos a dar lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repetir la palabra de Dios. Dice, versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El último enseñanza que estuvimos viendo fue acerca, sobre Dios, de la templanza, y hoy vamos a ver qué significa esto de que contra tales cosas no hay ley. ¿De qué ley está hablando y cuáles son aquellas cosas en las que no están, de Dios, bajo la ley? Nosotros miramos aquí en el versículo 22 y en el versículo 23 y podemos ver, hermano, que nos habla del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, ¿no? Y estas son todas virtudes, habíamos dicho, ¿no? Complementos, características que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros para que podamos tener la virtud de ir manifestando, ¿no? Reflejando, reproduciendo el carácter de Dios. La única forma de que nosotros podamos reproducir el carácter de Dios es a través del obrar directo del Espíritu Santo, que produce, sobre Dios, el fruto que es el amor, y después hay unos complementos que se añaden a este amor, que son los que estuvimos viendo de Dios, entre los cuales se encuentran, vuelvo a reiterar, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. Estas virtudes, ¿no? Todas estas, es algo que los cristianos reproducimos, no, hermano, porque haya alguien que nos obligue, no es porque haya una ordenanza del gobernador, no sé, del intendente, ¿cómo que se dice? De la constitución de la provincia que nos obligue a nosotros a reproducir esta ley. O sea, no hay ninguna ley humana que a nosotros nos obligue a reproducir este tipo de, por Dios, este tipo de frutos. No hay ninguna ley externa que nos obligue a reproducir este fruto, sino que nosotros sentimos y manifestamos estas cosas cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, no hay alguna ley, hermano, en la Constitución o alguna ley del Poder Legislativo que diga que tenemos que manifestar gozo, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener templanza, que tenemos que tener mansedumbre. Sino que es algo, hermano, que se deriva a consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo se comienzan a manifestar los frutos. Ahora, no hay nadie, hermano, que a nosotros nos pueda empujar a hacer esto. La gente nos puede decir que seamos mansos, que seamos esto, que seamos benignos, pero sin embargo ninguna obligación nos puede llevar a que nosotros podamos alcanzar, que podamos cumplir con estas cosas. Ahora, nosotros lo hacemos porque cuando nos convertimos al Señor, conocemos la palabra de Dios y nos empezamos a dar cuenta, hermano, cuáles son aquellas cosas que la palabra nos demanda. Entonces, en cumplimiento de la palabra de Dios y al ser llenos del Espíritu Santo, comenzamos a tener estos frutos en nuestra vida y comenzamos de a poco, ¿no? Como decía, ¿no? A comenzar a reproducir el carácter de Dios. No lo hacemos por obligación, por imposición, no lo hacemos por la fuerza, no somos llevados, o sea, nadie nos obliga, hermano, a manifestar este tipo de virtudes. No hay una exigencia que nos diga que nosotros tenemos que vivir de esa manera. Estamos hablando de exigencias externas, no estamos hablando de lo que Dios nos exige en la palabra de Dios. Estamos hablando de todo lo que sea fuera del contexto de lo que Dios nos pide en su palabra. Ahora, nosotros rendimos fruto espiritual porque Él está en nosotros y eso hace que nosotros podamos llevar frutos. En Gálatas 5:18, hay unos versículos anteriores,
Dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos, gloria a Dios, bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu de Dios, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros podemos entender, hermanos, o que somos guiados por el Espíritu Santo y librados de la ley de la condenación y de la muerte, por cuanto éramos transgresores y pecadores, gloria a Dios, o somos controlados por el Espíritu Santo que nos lleva a que nosotros podamos comenzar a reconocer estos frutos. ¿Va entendiendo? Gloria a Dios, no estamos bajo la ley, porque si nosotros todavía estuviéramos bajo la ley, pues estamos bajo la gracia. Pero acá vamos a entender algo, ¿no? Porque la mayoría de las iglesias viven de cualquier manera, hermanos, están en libertinaje total, pero ellos dicen, no, ahora podemos hacer esto porque estamos sobre la gracia. Bajo la gracia no estamos bajo la ley. Pero nosotros que estamos bajo la gracia tenemos mayores responsabilidades que los que tenían, que los que estaban bajo la ley. Porque ahora lo vamos a ir viendo esto en el detalle. Le vamos a entender, hermano, que eso de que ya no estamos bajo la ley es una mentira del enemigo y es un engaño que hace que nosotros, hermanos, vivamos de la misma manera que antes que conocíamos a Cristo. O somos guiados por el Espíritu Santo, habiendo sido librados de la condenación y de la muerte, o estamos bajo la ley, que en este caso nos obliga a hacer lo bueno. O sea, la ley, la palabra de Dios, los mandamientos escritos, nos obligan a hacer lo bueno. Pero por naturaleza no podemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso la ley fue dada, hermano, para que traiga vida, pero lo que fue dado para que traiga vida produjo la muerte. Porque lo único que hizo es reflejar cuál era la situación del hombre, pero también el hombre se vio imposibilitado ¿de qué? De poder cumplir con esa ley. Por eso necesitábamos algo o alguien que nos llevara de la mano para que nosotros pudiéramos, bajo la gracia, cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la ley, según dice apóstol Pablo en la carta a los romanos, es el ayo, o sea, el bastón que nos lleva a la gracia. La ley era lo que a nosotros nos mostraba cuál era nuestra condición y que necesitábamos, hermano, alguien que nos guíe, que nos ayude y que nos dé la fuerza para poder empezar a cumplir estos mandamientos y para que nosotros seamos capaces de poder reproducir aquel carácter que Dios deseaba que nosotros tengamos. ¿Ahí vamos entendiendo? Bueno, la ley supuestamente nos obliga, la ley de Dios nos obliga a nosotros a hacer lo bueno, pero no podemos responder positivamente. La ley indica el hacer lo bueno, pero nosotros no podemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Apóstol Pablo dijo que él quería hacer lo bueno, pero no podía. ¿Por qué? Porque decía que había una ley en sus miembros, que era la ley del pecado y de la muerte, que lo obligaba a hacer lo malo. O sea que el mal que él quería hacer, eso era lo que él hacía, pero no era él, sino era el pecado que moraba en él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la ley del pecado, gloria a Dios, el pecado que produce perdición, produce condenación eterna. Escuche bien, o somos salvos y el Espíritu nos dirige y somos capaces de producir acciones y frutos espirituales y reacciones distintas a las de antes, o no somos del Señor. Si somos salvos, tenemos que tener la capacidad de poder reproducir acciones distintas a las que hacíamos antes, si no, no somos del Señor. No hay salvación en nosotros. ¿Está entendiendo? Ahora, si nosotros no hemos renacido por el Espíritu, gloria a Dios, y seguimos en los mismos pecados que seguíamos cuando no conocíamos a Cristo, Dios no nos dirige y estamos bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Es estar bajo condenación. La palabra de Dios dice que los que sin ley murieron, sin ley van a ser juzgados. ¿Cuántos dicen amén? O sea, los que murieron sin conocer a Cristo, ¿cómo van a ser juzgados? ¿Bajo qué parámetros? Por la ley. Mas nosotros ya somos justificados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. O sea que ya la ley no tiene, hermano, efecto ninguno en contra de nosotros. No estamos bajo la ley. O sea, el no estar bajo la ley significa, hermano, que la ley ya no tiene efecto de muerte sobre nosotros. ¿Por qué? Porque antes tenía efecto de muerte, nos convertimos al Señor, la gracia viene sobre nosotros y en esa gracia vamos caminando con la ayuda del Espíritu Santo para ir
comenzando a hacer la voluntad de Dios, intentando, esforzándonos para hacer la voluntad de Dios y crecer, gloria a Dios, en el conocimiento de las Escrituras, que es lo que hace que nosotros podamos ver con claridad nuestro caminar. Ahora, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo trae como consecuencia, hermano, un estado continuo de perfeccionamiento. No podemos decir que estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo y estamos siempre en la misma situación. Estoy diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo digo que estoy gobernado por el Espíritu Santo, tiene que verse un cambio, si no estamos lo mismo. Tiene que verse un cambio. Es necesario, hermano, que este cambio se manifieste en la vida de los cristianos. Ahora, este perfeccionamiento es continuo. Como yo siempre les digo, que Dios, a través de las situaciones, Dios va formando carácter. Pero esta formación de carácter, este perfeccionamiento del carácter es continuo. Todos los días, a través de las distintas situaciones que Dios prepara, a través de los distintos obstáculos que Dios pone en nuestro camino, Dios ve si nosotros tenemos el carácter como para poder soportar aquella situación, y no solamente soportar con paciencia, con gozo, con paz, con benignidad, manifestando mansedumbre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Siempre y cuando, hermanos, nosotros entendamos cuáles son los conceptos claros que hemos nosotros estudiado por la palabra de Dios, de lo que es la mansedumbre, de lo que es la templanza, de lo que verdaderamente son los frutos del Espíritu Santo, qué es tener gozo, quién es el que da el gozo, cómo se manifiesta el gozo y en qué situaciones nosotros tenemos que tener gozo. Ahora, la ley de Dios dada en el monte Sinaí, lo único que puede producir son actitudes injustas. ¿Por qué? Porque el hombre ve la imposibilidad, valga la redundancia, de poder cumplir con aquella ley. Entonces, gloria a Dios, en lugar de alcanzar el beneficio de Dios, solamente alcanza el juicio y la condenación. Ahí vamos entendiendo. Romanos 7, capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose, gloria a Dios, del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, gloria a Dios, el pecado está muerto. Bueno, ahora, ¿qué dice acá, hermano? La ley, o sea, los mandamientos no eran malos. La ley es buena. Ahora, el problema, hermano, es que cuando se manifestó la ley, cuando se entregó la ley, lo primero que hizo la ley, ¿qué fue? Manifestar el pecado que había en el hombre y en la mujer. Nos mostró cuál era nuestra condición, pero también nos mostró nuestra imposibilidad de nosotros poder cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso, la ley no es mala, pero la ley, en lugar de producir vida, ¿qué produjo? Produjo muerte. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora, acá dice que nosotros por naturaleza, ¿no? Los que no somos, el que no está regenerado, el que no está convertido, el que no está en las manos de Dios, es una persona que sigue viviendo de la misma manera, por Dios, que cualquier mundano, de cualquier manera que no conoce, cualquier persona que no conoce al Señor. Entonces, es una persona que está en pecado, una persona que tiene una naturaleza rebelde, y es una persona que se vuelve más y más codiciosa. La persona que no conoce al Señor quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, no le importa por encima de quién tenga que pasar. Por eso dice el apóstol Pablo que él no conocería la codicia si no dijera la ley no codiciarás. Ahora, ¿qué es lo que hizo el diablo? A través de que nosotros somos confrontados, hermano, con los mandamientos, él produce ese desenfreno en el hombre. ¿Para qué, hermano? Para que se aleje más de la voluntad de Dios. Cuando vino el mandamiento y el mandamiento dijo no codiciarás, ¿qué empezó a hacer el hombre? Codiciar, codiciar. Cuando vieron que decía no robarás, robaba. No adulterarás, adulteraba. No matarás, y mataba más. ¿Cuánto dice que gloria a Dios? La ley nos
confronta y el enemigo usa la ley para que nosotros, hermanos, nos vayamos siempre al otro extremo, contrario a lo que, al lugar en el que Dios nos quiere tener. Nuestros miembros, nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, se rebela contra la prohibición y desean hacer siempre lo que está prohibido. Ahora, cuando hay algo que no se puede hacer, que está prohibido, ¿qué es lo que hace la gente? Cuando la droga, en los países en los que la droga está prohibido, ¿qué pasa? Es impresionante, hermano, como prolifera el narcotráfico. Prohíben la prostitución, hay más. Todo lo que está prohibido es lo que más se practica. En lo oculto, pero lo que más se practica. El contrabando, si abrieran las fronteras para que pueda haber libre comercio, desaparece el contrabando. Pero como está prohibido, cada vez hay más contrabando. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley hace que lo que está prohibido genere algo en nosotros que nos lleve justamente a practicar eso, gloria a Dios, que se nos está prohibiendo. ¿Por qué? Porque mientras no venía la ley, nosotros no sabíamos que no se podía codiciar, que no había que adulterar, que no había que hacer esto, que no había que hacer lo otro. Cuando venimos al Señor y conocemos los mandamientos de Dios, ahí queremos hacer todo lo que no hacíamos antes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Es así o no es así? Qué tremendo, ¿no? Ahora, desear hacer todo lo que está prohibido es lo que por naturaleza a la carne siempre le va a gustar. Cuando Pablo habla de codicia, se refiere a todos los deseos pecaminosos, porque todo, hermano, lo que es pecado y lo que nosotros codiciamos es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, el adulterio no es codicia, yo no codicié, sí, es un tipo de codicia. El matar, estoy codiciando matarlo, lo deseo, lo maté. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? O sea, la codicia nos lleva, hermano, a nosotros transgredir la voluntad de Dios. Esta palabra codicia, que vemos acá, en el final del versículo 7, es una palabra epizumeo, que significa desear más, concupiscencia, gloria a Dios, desorden carnal y deseo desmedido por todo aquello que está prohibido. O sea, ¿qué es la codicia? La codicia es un deseo desmedido por todo aquello que está prohibido. Entonces, este deseo es un deseo insano, completamente insano, gloria a Dios, que va en contra de la palabra de Dios. Es un deseo insano, es un deseo irregular, hermano. Es algo que se experimenta cuando uno aprovecha esas situaciones que a veces se dan en la vida, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando conocemos la palabra, nos damos cuenta que eso estaba prohibido, es como que se despierta algo en nosotros. O sea, no en nosotros, sino en aquellas personas que no conocen al Señor. Es como que se despierta algo. Y es como que los deseos apuntan más a ese tipo de concupiscencia, a ese tipo de deseos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí vamos entendiendo. Bueno. Ahora, cuando nosotros nos convertimos al Señor, comenzamos a experimentar, hermanos, algunas sensaciones más fuertes que las que teníamos antes de conocer a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no conocíamos a Dios, las sensaciones que producía nuestra carne nos llevaban a todo aquello que era insano, todo aquello que era impropio y que se rebelaba en contra de la ley escrita. Mas cuando venimos al Señor y somos nueva criatura, hay algo más fuerte. Habíamos dicho que era el poder del Espíritu Santo que controlaba, ¿no? Ese poder controlador que hacía que nosotros tengamos un sentir de poder agradar a Dios más allá de nuestros deseos carnales. O sea, hay algo en nosotros, hermanos, que nos lleva, gloria a Dios, a esforzarnos por dejar aquellas prácticas que sabemos que son malas, pero ya hay algo también en nosotros, hermanos, que nos da la fuerza para poder vencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, esto más o menos lo que significa esto de que nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos en este tiempo bajo la gracia,
Por eso decía la palabra, contra tales cosas no hay ley. Ahora, volvemos a repetir, no hay absolutamente nada, estoy buscando un término que me parece que me quedó colgado, no hay absolutamente nada que nosotros en este tiempo podamos hacer, hermanos, para poder vencer a las concupiscencias, sino es solamente a través del poder del Espíritu Santo. Tiene que haber un obrar continuo del Espíritu Santo, gloria a Dios, para que nosotros podamos, hermanos, levantarnos en victoria en todas estas situaciones que tenemos en la vida cotidiana. Ciertísimamente es normal que ahora, en este tiempo, como estábamos diciendo ayer, el martes me parece que era, o el viernes, o el martes pasado, no, el fin de semana, el domingo me parece que era que estábamos hablando que esta es la verdadera batalla del cristiano, esta es la verdadera guerra espiritual. Hay muchos que dicen, vamos a hacer guerra espiritual y vamos a pelear con los demonios allá. No, la verdadera guerra espiritual es esta. Esta es la guerra espiritual, es nosotros no hacer lo que queremos hacer. Y cuando nosotros queremos hacer algo que sabemos que no podemos hacer, Dios nos pone freno. Si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, somos refrenados. Y si no, seguimos alocadamente, desbocados, hermanos, a cometer los mismos errores que cometíamos en nuestro tiempo. Esta es la verdadera batalla que se libra, gloria a Dios, entre nuestra naturaleza pecaminosa, en la que nosotros andábamos antes y ahora, cuando estamos caminando ya en el Espíritu. Ahora, este Espíritu que está en nosotros, dice apóstol Pablo, nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, ahí viene el Espíritu Santo y se manifiesta, ¿para qué? Para que no quedemos avergonzados, para que no caigamos, gloria a Dios, en pecado y para que podamos seguir hacia adelante. Este es el tiempo, hermano, que nosotros conocemos muchas cosas que antes no conocíamos, y antes estábamos en el medio de un campo de batalla, estábamos peleando, no sabíamos que estábamos en plena guerra, no sabíamos, hermano, quién era nuestro enemigo, no sabíamos cuáles eran las armas y las herramientas que tenía el enemigo, por lo tanto vivíamos, gloria a Dios, subyugados por el poder de la maldad. Mas hoy nosotros ya conocemos la verdad. Y dice el apóstol Pablo en 5:18 estaba diciendo que si somos guiados por el Espíritu, gloria a Dios, no estamos bajo condenación. Estábamos entendiendo. Ahora, nuestra voluntad quedó en medio de los deseos carnales y el Espíritu de Dios que nos anhela, el Espíritu de Dios que nos guarda celosamente, espera que nosotros, hermanos, le demos lugar para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Ahora, si nosotros nos sometemos, hermanos, al Espíritu Santo de Dios, vamos, gloria a Dios, a poder vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no, hermanos, no le damos lugar al Espíritu en nuestra vida, no vamos a poder presentar una batalla legítima. Y todos aquellos deseos, hermanos, que tenemos en la carne, no los vamos a poder refrenar. Todos estos deseos, hermanos, están representados en los 10 mandamientos. Nosotros vemos cada uno de los 10 mandamientos y vemos todas aquellas cosas que sabemos que son contrarias para nosotros, cosas que a Dios no le agradan, pero también nos damos cuenta que solos no podemos hacerle frente a ninguna de esas situaciones. ¿Va entendiendo, no? Ahora, hay un remedio que según tenemos nosotros acá en la palabra de Dios para poder nosotros enfrentar y vencer en todo este tipo de situaciones, y sabemos que ese remedio es a través de Jesucristo. Al conocerle, nosotros comenzamos a ser guiados por el Espíritu. Cuando nosotros comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros esa capacidad a través de la llenura, a través de la unción que Él derrama a nosotros, para que nosotros podamos enfrentar aquellas situaciones y para que podamos ser eficaces en nuestro caminar. O sea, no volvernos atrás, sino que nosotros podamos avanzar, podamos resistir al diablo y que ahí recién el diablo huya de nosotros. Siempre y cuando, como también dijo el apóstol, nosotros nos sometamos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, recién ahí, cuando nos sometemos bajo la mano de Dios, recién ahí nosotros podemos resistir al diablo. Si no, es imposible, hermano, que lo podamos resistir. Ahora, este Espíritu Santo produce la capacidad, gloria a Dios, de gobernarnos a nosotros mismos. Estábamos hablando, el domingo era del dominio propio, ¿no? Pablo, cuando
le presentó el Evangelio a Félix, le habló, gloria a Dios, de la justicia, del dominio propio, o sea, del dominio propio que tenía que tener para poder, gloria a Dios, resistir y rechazar de su vida todas aquellas prácticas que sabían que a Dios no le eran agradables, y también les habló del juicio de dinero y dice que Félix quedó espantado. Ahora, nosotros ya no estamos bajo la ley que nos incitaba a transgredir los límites que Dios impuso. Antes estábamos bajo la ley y no podíamos resistir. Ahora, hermano, eso no quiere decir que la ley ya no tenga validez. La ley sigue teniendo validez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La ley sigue teniendo validez. Lo que ya no tiene la ley es poder de condenación sobre nosotros. Por eso hay que saber diferenciar, porque dicen, no, eso era cuando estaban bajo la ley. No, la ley de Dios, la ley moral de Dios, los mandamientos expresados en la ley moral de Dios siguen vigentes. El Señor dijo, mi palabra no pasará, aunque pase cielo y tierra, de mi palabra una tilde no pasará sin que se cumpla. Vamos a ver un poquito más adelante, en un momento el Señor le dijo a los fariseos, le dijo a una persona que su justicia tenía que ser mayor que la de los ¿quién? Que la de los fariseos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la justicia de los fariseos no le alcanzó para salvación. Ahora, con nosotros no podemos decir, hermano, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Antiguo Testamento era la ley murió. Todo lo que dice en el Antiguo Testamento, de la vestimenta, eso es el Antiguo Testamento, eso ya no sirve. No, sigue teniendo validez, porque Jesucristo dijo, ahora vamos a ver ese pasaje, si tu justicia no fuere mayor que de la de los fariseos, vamos a tener problemas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestra justicia hoy, por eso te digo, nuestro requisito, hermano, los requisitos que tenemos que cumplir son mucho más altos que la que tuvieron que cumplir los fariseos. Nuestra justicia en este tiempo tiene que ser más alta que la de los fariseos. Eso quiere decir, hermano, que nosotros no podemos dejar de lado los mandamientos expresados en la ley. Vamos entendiendo más o menos qué es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, ahí vamos. Entonces, el remedio para toda esta situación que nosotros tenemos que enfrentar y no podemos solo es Jesucristo. Al conocerle, comenzamos a ser guiados por su Espíritu, que produce la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, produce autocontrol, produce dominio propio. Ahora, cuando tenemos este dominio propio ya no estamos bajo la ley que nos incitaba a transgredir los límites que Dios impuso. Éramos tentados y caíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos nada, hermano, con que nosotros poder resistir. Hoy podemos resistir a través del Espíritu de vida en Cristo que está en nosotros. Eso ya lo habíamos visto también cuando estuvimos estudiando algunos aspectos de la carta de los Romanos. Habíamos estudiado Romanos 7 y Romanos 8. Habíamos visto que nosotros solamente podemos vencer por la ley del Espíritu de vida que está en nosotros. ¿Cuál es? El Espíritu de Cristo. Es una ley de Dios. Estaba la ley de la condenación, la ley de la muerte, pero había una ley que era más fuerte que todas esas, y era la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, ahí nosotros vamos a ver, anote, después usted lee en su casa, Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12. Ahí tenemos la historia de José. Tenemos la historia de este varón que fue vendido como esclavo, este varón que llegó a Egipto, que halló gracia delante de Potifar, y Potifar lo puso por todos los negocios en su casa, pero que después con el tiempo la mujer de Potifar comenzó a seducirlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos conocemos la historia. Entonces, este varón vemos que mostró templanza ante aquella situación. Y nosotros cuando vemos estas situaciones, estos testimonios que tenemos en la Biblia, nosotros nos preguntamos cómo nosotros en este tiempo podemos manifestar templanza ante semejantes situaciones. ¿Cómo podemos hacer, hermano, para nosotros poder resistir? Ahora, José en aquellos tiempos no tenía los mandamientos de Dios, no tenía los 10 mandamientos, no conocía los 10 mandamientos, pero sabía, hermano, que él tenía que tener una moralidad alta e intachable para poder agradar a Dios. Y
si él no mantenía, hermanos, una alta moralidad, gloria a Dios, estaría pecando en contra de su Dios. Por eso dijo, ¿por qué he de pecar en contra de Jehová? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, vemos también que José no en esta situación dio frutos. Vemos que siempre nosotros tenemos, como decíamos el otro día, aunque sean todavía frutos pequeños, pero tiene que haber frutos. Una cierta cantidad de frutos sí o sí tenemos que ir manifestando, hermano. Después se van a ir perfeccionando, van a ir creciendo, van a ir madurando, pero tiene que haber frutos. Si no, gloria a Dios, no estamos, gloria a Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo del Señor. Nosotros podemos hacerlo y podemos pecar, podemos transgredir la palabra del Señor. Pero la única manera, en nuestra propia fuerza, pero la única manera que podemos detenernos frente a aquellas situaciones difíciles es cuando estamos, vuelvo a reiterar, estoy haciendo mucho hincapié con esto y ahora van a ver por qué, cuando estamos siendo guiados nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver, hermano, un pasaje en la Biblia, ahora sí vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, si mi hermano Darío puede estar leyendo. Acá podemos ver en este pasaje nosotros, hermanos, que podemos nosotros dar frutos, que podemos hacer la voluntad de Dios y que podemos claramente detenernos cuando estamos siendo tentados o cuando el enemigo está intentando tendernos lazos o subyugarnos a través de alguna de estas situaciones. Primera de Timoteo, capítulo 9, versículo 10. Cuando encuentran, lean, por favor. 9, 1, 9 y 10. Primera de Timoteo. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos, desobedientes, a los impíos y pecadores, a los irreverentes y profanos, a los parciales, narcisistas y homicidas, a los contrarios, a los sodomitas, a los traficantes de hombres, a los mentirosos y perjuros, a todo el que se opone a la sana doctrina. Gloria a Dios. Entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. ¿Para quién fue dada la ley? Porque el que estaba cumpliendo la justicia, el que andaba en rectitud, era una persona que estaba haciendo lo que era grato delante de Dios. Pero ¿para quién fue dada esta ley? Para mostrar y manifestar la situación de quienes, de aquellos hermanos que no conocían a Dios. Vamos a estudiar un poquito esta lista, ¿no?, de estos personajes. Y podemos ver acá que dice que la ley fue dada, gloria a Dios, para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. ¿Quiénes son los parricidas? Los que hacen parrillas. ¿Son eso? Los parricidas son los que matan a su padre. Los matricidas son los que mataban, los asesinos de madre. Mataban a su madre, matricida mató a su padre, parricida. Mata al que se le cruza por el camino, homicida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para estas personas está dada, gloria a Dios, la ley. Ahora, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para, gloria a Dios, los mentirosos y para los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Para quién es la ley? Para todos aquellos que en este tiempo, aún dentro de las iglesias, llámese pastor, llámese quien sea, se opone a la sana doctrina. Acá, hermano, vemos, gloria a Dios, como estas personas, este tipo de géneros de personas en especial, transgredían la palabra de Dios, transgredían los mandamientos expresados en la ley. Por ejemplo, los irreverentes, los profanos, son aquellas personas que tomaban el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ya están transgrediendo.
Después están los matricidas, los homicidas y los parricidas. ¿Qué mandamientos están transgrediendo? No matarás. Después nos habla de los fornicarios. No cometerás adulterio. También nos habla de los fornicarios y los sodomitas. Está hablando de los secuestradores. ¿Qué mandamientos están transgrediendo los secuestradores? ¿Qué hace un secuestrador? ¿Qué mandamiento está violando? ¿Qué mandamiento está violentando un secuestrador? ¿Qué roban? ¿Qué están robando? Están robando personas. ¿Están entendiendo? Nosotros empezamos a analizar cada una de las cualidades de estas personas y nos damos cuenta que cada uno de ellos, de una forma u otra, estaban violentando los mandamientos expresados en la ley. Por eso, ¿la ley fue dada para quién? Para ellos. ¿Por qué fue dada para ellos si la ley fue dada en el monte Sinaí? Porque esta ley se transmitiría al pueblo de Dios, pero esta ley también después se daría a conocer en todo el mundo, sabiendo que dentro del pueblo de Dios había mucha gente, hermano, que a Dios no le llevaba la cuenta. Y que ellos van a ser juzgados, ¿por qué? Por esa ley. ¿Va entendiendo, no? Ahora, esto no quiere decir, hermano, que los mandamientos tengan autoridad sobre nosotros. Como ya los dije, los mandamientos ya no tienen autoridad sobre nosotros. O sea, autoridad de condenación. No estoy diciendo que no tengamos que cumplirlo. Lo único que estoy diciendo es que ya la ley, los mandamientos ya no traen muerte sobre nosotros. Porque ahora hay una ley del Espíritu de vida en Cristo que es mayor, que hace ¿qué? Que hace que nosotros, hermanos, podamos anhelar y alcanzar la salvación de nuestra alma. Ahora, decimos nosotros que no tienen autoridad de muerte sobre nosotros. Pero en ellos, hermanos, nosotros podemos ver cuál es el estándar, cuál es el estándar de la moralidad de Dios que tiene que haber en nosotros. Ahí vemos un parámetro para que puedan entender mejor lo que es el estándar. Un parámetro, ¿no? De lo que es la verdadera moralidad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que se reproduzca a nosotros? ¿Va entendiendo? ¿Cómo nosotros sabemos, hermano, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? A través de los mandamientos. Nosotros miramos los 10 mandamientos y ahí tenemos toda la ley. Miramos los 10 mandamientos y vemos todo lo que nos exige Jesucristo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por eso, hermano, Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Pero no solamente cumplió en Él toda la ley, sino que nos abrió una puerta de gracia para que nosotros podamos tener entrada al reino de Dios, a la presencia de Dios, podamos ser guiados por el Espíritu Santo y podamos vencer. ¿Va entendiendo, no? Por eso era necesario que Jesucristo venciera por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, este es el estándar moral para la conducta de todos los seres humanos. Todos van a ser juzgados por la ley. Tanto como el que no conoce, como el que conoce en aquel día, cuando estemos delante de Dios, los libros serán abiertos y son los libros de la ley. Y ahí cada uno va a tener que dar cuenta conforme a lo que haya hecho cuando estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Haya conocido a Cristo, y si no conoció a Cristo, igual va a ser juzgado por esa ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesucristo con su muerte nos libró de las consecuencias, pero no del cumplimiento moral. ¿Cuáles eran las consecuencias que venían sobre nosotros por ser transgresores a la ley? La muerte. Ahora, ¿hay muerte sobre nosotros en este tiempo? No, porque ninguna condenación, Romanos 8, hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. O sea, fuimos librados de las consecuencias, pero no fuimos librados, como dicen en muchas iglesias, hermano, de cumplir esta ley. La ley tenemos que seguir cumpliéndola. Es mayor, hermano, el requisito que tenemos que nosotros cumplir en este tiempo que la que le tocaba de Dios cumplir a los antiguos. Ahora, con su muerte nos libró de las consecuencias, pero no del cumplimiento moral de esa ley. Y esta ley es el resumen de todo, gloria a Dios, lo que el cristiano tiene que hacer a lo largo de toda la vida. No es que 2 meses hago y 3 meses no hago.
La ley de Dios es el resumen de todo lo que tiene que manifestar, mostrar y exhibir delante de Dios el cristiano a lo largo de toda la semana, a lo largo de toda la vida. Ahora, contra el fruto del Espíritu, más o menos entendimos lo que es la ley, ¿no? ¿Qué es lo que la ley producía? Pero ¿qué es lo que produce la ley del Espíritu de vida en Cristo ahora? Por eso dice que contra los frutos del Espíritu no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que contra los frutos del Espíritu no hay condenación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La condenación ya, hermano, cuando nosotros manifestamos estos frutos, es sinónimo, símbolo, evidencia de quién es el que nos está gobernando, cuál es la fuerza que está dentro de nosotros y que nos está gobernando. Entonces, si estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, la ley no tiene consecuencias inmediatas de condenación sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Los que somos de Dios y tenemos el Espíritu en nosotros, hacemos lo que por naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios, es bueno. No hacemos lo malo. Un cristiano no se va a ir a adulterar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No va a ir a robar, no va a ir a matar. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza que está dentro de nuestro es una naturaleza, ya fuimos lavados, regenerados, ya estamos en un proceso de transformación de nuestros entendimientos y por ende estamos comenzando ya a manifestar esos frutos de la nueva naturaleza. Yo siempre se acuerda que les explico, esto es una cuestión de naturaleza. El perro, ¿por qué hace lo que hace? Porque es perro. El gato es gato y el chancho va a ser siempre chancho. Yo a mi perro lo quiero poner una corbata y se la va a arrancar porque es perro. No puedo cambiar su naturaleza. Sin embargo, el hombre sí puede cambiar su naturaleza. Y le es dado cambiar esa naturaleza solamente a través de la obra del Espíritu Santo en su vida, siempre y cuando nosotros le demos lugar al Espíritu y nos convertamos. De todo tiene que haber una conversión inmediata para que el Espíritu Santo comience a obrar. Siempre vamos dando vuelta y volvemos siempre a los orígenes. Ahora vamos a empezar. Me parece que vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas y ya una vez habíamos dado y venimos viendo mucho acerca de las evidencias de la salvación. Ya en otro tiempo hemos visto, pero ya hace un tiempo atrás, vamos a refrescar un poquito algunos conceptos acerca de los fundamentos de lo que es la salvación. Así que me parece que a partir del viernes vamos a empezar a traer otra nueva serie de enseñanzas y vamos a empezar a refrescar algunos conceptos de acerca de lo que son los fundamentos de la salvación. Para que usted vea, hermano, que cada uno de los temas que estamos tocando siempre se van correlacionando. O sea, no es que hay un tema que esté descolgado y otro que esté descolgado por allá, sino que cada tema que toquemos nosotros, conforme o respecto a cada una de las 14 doctrinas que nosotros tenemos dentro del Nuevo Testamento, la doctrina de la gracia, tenemos la doctrina de la justificación, son 14 las doctrinas bíblicas según los teólogos que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero cada una de esas doctrinas que estudiamos siempre nos lleva a entrelazar una con otra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la palabra de Dios se va complementando. Ahora, nosotros hacemos lo que por naturaleza es bueno, lo que es de Dios, y podemos reproducir estas virtudes cada día de una mejor manera. Cada día podemos reproducir estas virtudes de una mejor manera. Ahora, cuando el ser humano se encuentra frente a la ley, no hay absolutamente nada, hermano, que el ser humano pueda hacer para ser librado de condenación. Anoche una hermana acá nos estaba diciendo que murió una mujer que no sé qué se suicidó y que no sé qué historia era, y que los familiares decían, la hermana Claudia, ¿no? Y que la suegra decía, está en el cielo y el otro no sé qué, y ella le dice, no, se fue al infierno. Y ahí se armó. Y ella tiene un cuñadito que es homosexual, gay, está viviendo en pareja con otro gay, y él dice que va al cielo, ¿no? Y anoche parece que se tapó la hermana y le dio hacha a todo. Entonces dice que le dice la hermana, ¿cómo si nosotros esforzándonos para vivir en la justicia de Dios, cuando llega aquel momento privándonos de tantas cosas de lo terrenal, vamos a venir a tener la misma recompensa que tienen estos impíos? No, porque Dios es justo y dice que ahí se armó con esta gente, ¿no? Todo el mundo piensa que se muere y va al cielo.
Todos los cristianos se piensan que cuando llega el momento se van a ir al cielo. No. Pero si estamos haciendo algo que es indebido, hermano, no. Dejemos esas prácticas. Porque la ley nos confronta y comienza a tener dominio sobre nosotros cuando nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando el ser humano se encuentra frente a la ley, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser librado de la condenación. ¿Qué es lo único que hace la ley, hermanos? Gloria a Dios. La ley fue dada para que el ser humano vea lo desastroso de su vida. Amén. Creo que hay muchos que vienen acá y se enojan. ¿Por qué? Cuando presentamos la palabra, lo único que se dan cuenta es que acá no hay bendición. O sea, hay bendición, pero no la que ellos vienen a buscar. Acá no hay lluvia de oro, acá no hay diamante. Acá hay palabra. Y se enojan. Porque cuando ven la palabra se dan cuenta, hermano, de la manera desastrosa en la que están viviendo y dicen que son cristianos. Y cuando se presenta esta palabra se dan cuenta que no son cristianos. Y se enojan. Están diciendo gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Para eso fue dada la ley. Esto es lo que se tiene que predicar en las iglesias. Porque esto es lo que demuestra a las personas, hermano, el desastre que está su vida. Si predicamos todo bendición y todo color de rosa, usted va a decir que está todo lindo. Y cuando alguien le dice que su vida es un desastre, le va a decir que vos sos un impío. Cuando que el impío es usted, ¿cuánto dicen gloria a Dios? El muerto se ríe del degollado. Qué tremendo, ¿no? Ahora, la ley fue dada para que veamos, hermano, el estado desastroso y calamitoso de nuestra vida, nuestra situación, y para que podamos caer de rodillas a los pies de Cristo. Para que de rodillas podamos ir y meternos bajo el manto de gracia, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Por eso, la ley es el ayo, dice el apóstol Pablo, el bastón que nos lleva a la gracia. ¿Cómo el pueblo de Israel pudo conocer la gracia? A través de la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque veían que eran cosas que ellos no podían cumplir, más cuando se entregaron a Cristo, comenzaron a ser restaurados, renovados, regenerados, y se comenzó a reproducir algo nuevo, diferente en ellos, y ahí pudieron empezar a soportar las persecuciones y todas aquellas cosas que sobrevinieron sobre los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Ahora, nosotros andamos en el Espíritu, pero estamos bajo la gracia. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Es ser guiados por el Espíritu de Dios. El andar, peripateo en el griego, ¿se acuerdan? Que era andar alrededor. Significa peripateo, andar alrededor. Pero también tenía otra implicancia. La palabra peripateo decía andar alrededor, pero también ser gobernado por Dios, ser llenos, rebosado, pleroo, ser llenos, rebosado, pleroo, y ser controlado por aquella fuerza que nos llena. Por eso dice ser llenos del Espíritu Santo. No, gloria a Dios, satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, es andar alrededor de qué? De las actividades, decimos siempre, comunes. ¿De quiénes? De los que han nacido de nuevo. Yo no me voy a meter con todos los mundanos cochinos estartalados, no tengo nada que hacer con ellos. No tenemos temas de conversación, no hablamos lo mismo, no pensamos lo mismo, no hacemos lo mismo. ¿Va entendiendo? Por eso yo no entiendo de dónde va un cristiano cuando anda metido en el medio de la mundanalidad. Yo no entiendo qué evangelio se les está predicando, pero bueno, allá de ellos, ¿no? La palabra no se puede contradecir. Ahora, cuando andamos en el Espíritu, ¿no? Estamos bajo el regalo de una salvación tan grande que renovó nuestro entendimiento, y no solamente renovó nuestros entendimientos, sino que regeneró nuestra alma. Acá tenemos otras de las doctrinas que también estuvimos viendo algunos aspectos de la regeneración. Hablando de lo que es el obrar, ¿no?, directo del Espíritu Santo, uno de los aspectos de la regeneración. Y cuando estamos siendo regenerados, no es nuestra alma lo que es regenerada. Lo que es regenerada en nuestra mente es nuestra alma. El alma es lo que es regenerada. La mente, gloria a Dios, tiene un proceso de renovación, pero es diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un proceso de renovación. Somos renovados en el espíritu de nuestra mente, pero el alma es lo que necesita ser regenerado. Porque ¿qué está en el alma? En el alma están todas las emociones. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a lo que es prohibido?
Las emociones. Por eso no hay que ser emocional. Ahora, la ley es incapaz de gobernar a nadie, porque la ley fue dada para que el pueblo caminara en obediencia, pero el pueblo no caminó en obediencia, así que la ley no tiene, hermano, capacidad para gobernar, pero el Espíritu Santo sí tiene capacidad. El Espíritu Santo tiene el poder suficiente para poder gobernar a las personas, siempre y cuando, hermano, nosotros nos sometamos, gloria a Dios, a la voluntad de Dios. Ahora, ninguna ley puede producir el resultado, no hay una sola parte de la ley que pueda producir el resultado de vida que produce el Espíritu Santo en nosotros. Habíamos dicho, hermano, que la ley solamente nos confronta y nos muestra el estado de vida calamitoso que estamos llevando. Nos incita ¿a qué? A codiciar y a caer en tentación. Nos incita a lo malo. ¿Y qué hace la carne? ¿Produce qué? La carne produce frutos. ¿Produce fruto la carne? No. La carne no puede producir fruto. Lo que produce fruto es el Espíritu Santo, porque el fruto es algo que tiene vida. Lo que produce la carne es muerte, son obras muertas. Las obras muertas, también lo vimos en varias enseñanzas, tocamos este aspecto, son obras muertas, eso es lo que produce la carne. Más el Espíritu produce vida. La ley no puede producir vida, pero lo que sí produce vida es el Espíritu Santo. ¿Me entendiendo? Ahí estamos viendo la diferencia, gloria a Dios, entre la ley y la gracia, vamos a decir, los frutos, lo que producen los frutos y lo que produce la ley. Vamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Entonces estamos, también a través de estas enseñanzas, estamos refrescando algunos conceptos que hemos ya estudiado no hace mucho tiempo atrás, ahora 3 meses atrás más o menos. Efesios 2.10. El que encuentra que lea. En voz alta, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Ahora, esta palabra hechura, a mí me llamó la atención, ¿no?, cuando encontré el significado de esta palabra. Porque antes a veces por ahí, bueno, busco solamente en el Strong, pero tengo otro tipo de concordancias semánticas también, que es una, por ejemplo, el Vine, que es un poco más extensa, más profunda y más explícita. Siempre comparo distintos tipos de materiales, ¿no?, de expositores para ver la traducción más acertada. Me llamó la atención, ¿no?, porque esta palabra hechura es la palabra poieo. La palabra poieo, parecida a poiedo, que era otra palabra que nosotros habíamos visto que decía que aquellos, gloria a Dios, que practicaban el pecado eran del diablo. Y esta palabra practicar es la palabra poiedo, que es derivada de esta poieo, no es hiero, ieo, poieo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Medio complicado, no se me traba la lengua cuando digo. Ahora, de esta palabra poieo se deriva una palabra, esto me llamó la atención, que es muy conocida para nosotros en la lengua castellana, la palabra poema. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué nosotros podemos traducir de esto, hermano? Que nosotros a través de este término podemos ver que Dios denota algo que es bueno, algo que es altamente calificado. ¿Cómo le puedo explicar? Todos saben lo que es un poema, ¿o no? ¿Qué es un poema? Un poema. Ahora, un poema es algo delicado, algo elaborado, algo pensado, ¿o no? Podemos decir que el poema es una obra de arte. Yo también lo vi, una implicación a las obras de arte, dice en el original del griego.
O sea, quiere decir que nosotros somos hechura suya. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? No me diga un canto de Jaimito. Un poema de Dios, una obra de arte. Somos hechura suya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hechura suya, ¿para qué dice el pasaje? Para buenas obras. ¿Y qué pasa con esas buenas obras? En el pasaje mismo parece que lo dice. Hechura suya para buenas obras. ¿De dónde salieron esas buenas obras? ¿De dónde salieron esas buenas obras? Y pero lean lo que dice la Biblia, si una Biblia está. ¿Para qué está pensando tanto si está en la Biblia? Lo tiene delante de sus ojos. Somos hechura suya. ¿Qué más dice? ¿Para qué? ¿Qué más? Cuesta tanto leer, iglesia. Qué tremendo, ¿no? El caballo, usted le pone acá y no mira para ningún lado, para allá mira. Usted le pone una escopeta al caballo y dice, caminá porque te va a pegar una escopetazo. El caballo dice, ¡ja, no te veo, miro para allá! Usted cuando está leyendo la iglesia, hermanos, aprendan a ser un poco más partícipes, un poco más despiertos, no se enojen, un poco más activos. Porque lo único que se ve es como que están ahí y que no les entra bala. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Veo cuando usted agarra a su perrito que hace 40 años que no se baña y se revolcaron en la grasa? Y usted le tira un balde de agua y ¿qué hace el perrito? Me resbala, te dice. Bueno, da la semejanza, a veces cuando están todos ahí, como que le resbala. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Al no participar, después cuando ustedes tienen que confrontar o cuando tienen que utilizar la palabra, ¿sabe qué hacen? Lo mismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, entonces dice que fuimos preparados para buenas obras, las cuales Dios mismo preparó de antemano, antes que a nosotros se preparó esas buenas obras, para que anduviéramos con ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? El andar en el Espíritu, dando frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hay otro que dice que en Cristo somos nueva criatura. Es el versículo que primero se aprende en todos los cristianos. Cualquiera que usted le pregunta con qué destartalado viejo, cualquier destartalado viejo que usted encuentra que supuestamente es cristiano, que están dentro de la iglesia, dice, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en Cristo, soy nueva criatura. ¿Será? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay que ver si es una nueva criatura. Capaz que es un criaturón mal enseñado todavía. No creció, no maduró. Una vida renovada, gloria a Dios, con entendimiento, con nuevos valores morales en Cristo, eso es una nueva criatura. Si no, hermano, es un hijo del diablo disfrazado de cristiano. Si la persona, hermano, no tiene los entendimientos renovados, con una alta cuota de moralidad cristiana, es un hijo del diablo. Lisa y llanamente. Dice que es cristiano, usted no tenga miedo, dígale, sos un hijo del diablo, porque las obras de tu padre, como dijo el señor los fariseos, estás haciendo. ¿Y qué va a pasar con ese cristiano? Se va a enojar. Pero también por la palabra tenemos la salida nosotros para invitarlo a que se convierta, hermano. Hoy la gente está así porque nadie le dice la verdad, pues. Nadie le dice la verdad, porque no quiere que la gente se enoje. Pero está bueno esto que la gente se enoje, entonces la gente se da cuenta que es lo que está haciendo mal, pues. No lo va a reconocer en el momento, pero después el Espíritu Santo le va a ir redarguyendo y en algún momento se va a convertir. Va a salir del error y del engaño que el diablo lo tiene ahí cautivo. Mateo 5:20. Acá vamos a estudiar un poquito con detenimiento esto y vamos a ver, hermano, por qué yo les decía hoy que nuestro andar, nuestros frutos y nuestra conducta tiene que ser mucha más elevada que la que tuvieron los fariseos, los saduceos, los escribas, los epicureos y todos los epicúreos y todos los que estuvieron en aquel tiempo predicando la palabra y haciéndose los santos. Mateo 5:20, Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 20. ¿Encontraron? Mateo 5:20, dice la palabra de Dios.
Por lo tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué va a pasar? Vamos de vuelta. Lea en voz alta. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué va a pasar? No entraréis en el reino de los cielos. Ahora, si tu justicia, iglesia, tiene que ser mayor que la que tuvieron los fariseos y los escribas, ¿dónde para quedar eso? Que la ley ya murió. Que ya lo del Antiguo Testamento nos sirve. Que ahora estamos bajo la gracia y tenemos libertades en Cristo y que tenemos que vivir conforme a esas libertades. ¿Dónde queda eso? Que en Cristo somos nueva criatura y es todo nuevo, lo de antes ya quedó atrás. ¿Dónde queda eso que se está predicando en estos tiempos? Nuestra justicia tiene que ser mayor. Ahora, porque estamos sobre la gracia, ¿ya no tenemos que hacer nada? No, hermano, cuando tenemos más responsabilidades ahora, porque Cristo murió en la cruz, que antes de que, gloria a Dios, el Señor viniera a manifestarse esta humanidad perdida. Es mayor la responsabilidad que tenemos en este tiempo, siempre lo digo, porque en aquellos tiempos estas personas estaban desarrollando un sacerdocio de la carne impulsivo, mas nosotros hoy no es ya un sacerdocio impulsivo, es un sacerdocio en el Espíritu, no es impulsivo, sino es guiado, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que están convertidos, los otros están fritos. Siguen estando bajo condenación, por más que digan que sean el Papa de Roma. No importa, se van al infierno. Ahora, la justicia a la que estamos llamados es mucha más alta, hermano, que la ley. ¿Por qué? Porque a través de la ley ninguno se pudo justificar delante de Dios. Más, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, millones y millones y de millones han sido y serán siendo justificados delante de Dios hasta el sonar de la trompeta. ¿Cuánto dice la ley? Mira qué tremendo. Nuestro compromiso de santidad y rectitud es mucho mayor al que exigía la ley. Yo estoy analizando porque yo busco y veo muchos aspectos, miro acá, miro allá, estudio, indago, investigo, pero hay grandes personas que veo que tienen un punto de vista muy optimista, pero veo que, hermano, en factores fundamentales se les está escapando la liebre. Entonces, usted tenga mucho cuidado, porque nuestro compromiso de santidad, esto las iglesias no es así, pero es así. Nuestro compromiso de santidad y rectitud es mayor al que exigía la ley. ¿Cómo estaban los fariseos y los sacerdotes y el pueblo de Israel en aquel tiempo? En santidad. ¿Y estaban qué? Bajo la ley. Ahora, ¿nuestro compromiso es menor que el de ellos? Es mayor. ¿Nuestro compromiso de santidad es menor que el de ellos? Es mayor. La responsabilidad es mayor todavía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nuestro compromiso de santidad y rectitud es mayor al que exigía la ley. Estamos llamados a hacer un bien aún cuando vaya en contra de la justicia de los hombres. Estamos obligados a hacer un bien aún en cuando vaya en contra de los principios, de nuestros principios y en contra de la justicia de los hombres. Entonces hay gente que a veces nosotros tenemos como el globo, ¿no? Pero hay que... ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por ahí dice, no, pero mira lo que te dice, ya Dios va a tomar cuenta. Mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora se da cuenta, hermano, que el compromiso que nosotros tenemos es mucho mayor. Tenemos un compromiso, hermanos, tan grande, a veces nosotros no le damos importancia. No estamos bajo la ley. Contra tales cosas, contra los frutos del Espíritu, no hay ley. No hay una ley, absolutamente una sola ley, hermanos, que nos guíe, que nos obligue a que nosotros manifestemos ese tipo de frutos.
Pero sí, el Espíritu Santo quiere hacernos sobreabundar en buenas obras. Tenemos nosotros en este tiempo que tener la sutileza, la delicadeza y la sabiduría, hermano, para estudiar la palabra de Dios y entender qué verdaderamente es lo que Dios pretende de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando vemos, hermano, que no estamos nosotros en este tiempo todavía con las capacidades necesarias y suficientes como para poder darle a Dios lo que nos está exigiendo, hacer un alto en el camino y buscarlo a Dios en la presencia de Dios, humillándonos bajo su mano poderosa, que su Espíritu Santo nos guíe. Si en algún momento hemos perdido la guía del Espíritu Santo, hay que hacer un alto en el camino, como dice el profeta Jeremías capítulo 6, hacer un alto en el camino y preguntar por las sendas antiguas, a ver en dónde me descarrié. Como dice en la carta, en la Revelación, el libro de Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, mira bien de dónde has caído, vuélvete y haz las primeras obras. Ver, hermano, y poder discernir en qué momento nosotros nos desviamos y volver nuevamente y nos encarrilamos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, capítulo 8 de Romanos. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. ¿Andan conforme a qué? ¿Andan conforme a qué? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es andar conforme a la nueva naturaleza. No andamos conforme a la carne, la vieja naturaleza, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ojo, no es que las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, dejá esa vieja fea, dejá ese viejo loco, conseguiste otro marido, Dios te va a dar un esposo. Antes eras un miserable, eras un croto, un poriajú, como dicen acá en Corriente. No, la miseria ya pasó, las cosas viejas pasaron, ahora vamos a ser grandes comerciantes. No habla de eso. Cuando dicen gloria a Dios, está hablando las cosas viejas cuando andábamos en la naturaleza de la carne. Y está hablando ahora de que andamos en el Espíritu. ¿En qué es andar en el Espíritu? En la nueva naturaleza. De eso está hablando. Entonces, no andan conforme a la carne, o sea, a la naturaleza caída, sino conforme al Espíritu, a la nueva, gloria a Dios, naturaleza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, gloria a Dios, y de la muerte. Esta ley, ya también lo hemos estudiado, es la palabra nomás, que significa, gloria a Dios, una fuerza o influencia. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea, es una fuerza o una acción poderosa que nos guía, gloria a Dios, a una acción. Esa fuerza, ¿a qué acción nos guía? ¿Cuál es la acción esa a la cual somos nosotros conducidos? Por esta fuerza de esta ley del Espíritu de vida en Cristo. No de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo. La palabra nomás significa ley, significa fuerza o influencia, que nos guía ¿a qué? A una acción. ¿Cuál es esa acción a la cual somos guiados? A caminar en obediencia a la palabra de Dios y a manifestar, a transmitir y a reproducir los frutos, hermanos, del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no puede venir la policía, no puede venir un edil, un gobernante y decirte hay una ley por la cual usted tiene que ser manso. No. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay una ley, una fuerza externa, humana, que nos obligue a nosotros a manifestar, gloria a Dios, estos frutos del Espíritu Santo. Solamente podemos manifestar esos frutos por la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no lo hacemos forzados. No es que el Espíritu Santo te fuerza, es algo natural.
es algo que nace, es algo que ya es una vivencia, es una costumbre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A Jesucristo lo estaban matando y lo bendecían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Va entendiendo, no? Ahora, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, gloria a Dios, a la carne. Qué tremendo, ¿no? El pecado ya fue condenado. ¿En dónde? En la cruz. ¿En dónde quedó atado, condenado y amarrado? En la carne de Cristo. En su carne, hermano, quedó condenado todo el pecado de aquellos que son nuevas criaturas. Pero de adentro, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Los que andan conforme al Espíritu de Dios. Y acá ya con esto terminamos, para que quede más claro, porque si no como que iba a quedar un poco medio ahí, ¿no? Pero siempre hay algunos pasajes de la Biblia que nosotros vemos un versículo y por ahí medio que no lo entendemos. Entonces cada vez que estamos enseñando, tratamos de versículo, de cada versículo nosotros sacamos una predicación. ¿No se dieron cuenta? Sí. De cada versículo sacamos, y de dos versículos, ¿no? 3 versículos. Estuvimos estudiando 3 versículos de la Biblia. ¿Cuánto hace, Ana? 2 meses. Hace 2 meses. Martes, viernes, sábado y domingo. 4 reuniones en la semana. Martes, viernes, sábado y domingo. 4 reuniones a la semana. Aproximadamente mínimo 1 hora y media cada mensaje. Hace 2 meses venimos estudiando 3 versículos de la Biblia. Tiene 66 libros. Dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, hermano, cuánta sabiduría nosotros podemos encontrar. Pero no solamente que usted escuche acá. En su casa también tiene que dedicarse. En su casa también tiene que estar procurando. Sería bueno que digan los hermanos, vamos a poner 20 pesos cada uno. Me lo traen a mí y me pongo un asado. Sería bueno que los hermanos digan, bueno, vamos a poner 20 pesos cada uno. Se juntan, se compran una caja de DVD en cuadrado. Son 100 DVD. Yo se lo meto en la maquinita y se lo grabamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?